Bueno, ser padre y madre hoy en día viene a ser, digamos, lo mismo que ha sido siempre, es decir, en cuanto a obligaciones, a derechos, a responsabilidades, seguimos teniendo las mismas que hemos tenido siempre como padres, ¿no? Es decir, somos los valedores en cuanto a patria potestad de nuestros hijos, somos los garantes de todos sus derechos y además, bueno, también impulsores, como debemos ser, de su educación, educación en mayúsculas, debemos seguir aportándoles pues la seguridad, el bienestar no solo físico, sino también mental o emocional, que es muy importante ese aspecto que se ha ido incorporando, la alimentación, la casa, es decir, seguimos siendo lo mismo que hemos sido siempre, pero al mismo tiempo han ido apareciendo nuevos factores que nos implican el tener que desempeñar más roles dentro de nuestra función de padres, ¿no? La sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado y esto ha conllevado que como padres tengamos que afrontar más desafíos, ¿no? Es verdad que en este caso es el reto más importante, es el desafío más importante que vamos a tener en la vida, no hay nada más importante en cuanto a retos que vamos a asumir en nuestra vida, pero al mismo tiempo también es la tarea más hermosa que tenemos por delante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si son desafíos, si son retos, si son, a mí no me gusta llamarlos problemas, pero si son encuentros que vamos a tener con la vida a partir de nuestra función de padres, preparémonos para ello y formémonos bien frente a esos retos, a esos desafíos, ¿no? Seguimos siendo padres en todas las tareas que teníamos antes, responsabilidades que teníamos frente a eso, pero además tenemos desafíos nuevos que acometer en esta época en la que vivimos, ¿no? Han cambiado muchas cosas porque quienes, por ejemplo, crecimos en la generación de los 80, los 90, si miramos hacia atrás, podemos ver muchas diferencias con respecto a lo que es la sociedad actual, los factores que inciden directamente en la educación de los hijos, en la crianza, ¿no? Y en esos aspectos realmente la sociedad se ha ido transformando y la educación con respecto a los hijos se ha tenido también que adaptar a ello, ¿no? Yo creo que el factor desencadenante principal sobre todo es la incorporación de las tecnologías en la vida familiar, ¿no? Y cómo eso incide directamente en muchas de las dinámicas familiares hoy en día. Obviamente se ha transformado el rol de los padres, de las madres, los modelos familiares han cambiado por completo. Partíamos de un modelo más tradicional hace 20, 30, 40 años, no digamos antes, ¿no? Y ahora tenemos una diversidad, por ejemplo, de modelos familiares mucho más diversa, mucho más heterogénea que teníamos antes, y eso ha implicado también cambios, obviamente, a la hora de relacionarnos con nuestros hijos, a la hora de educarlos, a la hora de los valores que se les transmiten, y a partir de ahí una serie de toma de decisiones que tenemos que hacer con respecto a eso, ¿no? Entonces, obviamente los tiempos cambian, la educación cambia y las familias cambian. Pues los padres de hoy en día yo creo que conviven en una contradicción, es decir, los padres de hoy en día son padres más implicados en la educación de sus hijos, somos padres, digamos que culturalmente se presupone que somos más formados profesionalmente, que hemos evolucionado también en los roles de la división social padre-madre, de la familia tradicional hemos pasado a familias más diversas, pero al mismo tiempo vemos padres con una gran frustración frente a lo que es la tarea de acompañar y de educar a sus hijos, ¿no? Parece que nuestros padres, por ejemplo, de generaciones anteriores, teniendo una menor cualificación profesional o una menor capacitación en determinadas áreas, había menos información también con respecto al mundo de la educación, a la implicación con la escuela, tenían más claro qué tenían que hacer como padres y sin embargo nosotros hoy en día, que se presupone que hay más información, que tenemos más vías para poder emprender nuestro rol parental, nos sentimos en muchos momentos más frustrados, seguramente por factores que también intervienen, como la conciliación familiar, como factores que antes no estaban ahí, por esa estructura familiar que existía más tradicional y que hoy en día convergen en la propia educación de los hijos. Entonces, ¿somos padres más preparados? En cierta medida sí. ¿Somos padres más frustrados? Diría que en cierta medida también. Entonces creo que necesitamos de mucha formación y mucha orientación frente a los retos que tenemos que emprender en el siglo XXI actual en la educación de nuestros hijos. Desde el coaching lo que hacemos básicamente es acompañar de una manera muy personalizada, muy individualizada, tanto en las necesidades de los niños, de los menores, como en las de las familias. Es decir, no es terapia, no es indagar en el pasado, no es construir desde el momento presente, dando una estructura que a cada persona, en este caso sea el niño, sea el adolescente, sean los padres,
permitan encontrar las respuestas, las herramientas y los recursos eficaces que necesitan en su situación determinada. No damos pautas generales, pautas estandarizadas. Claro que hay enfoques, por supuesto, que pueden acompañar, pero es un acompañamiento absolutamente individualizado en función del contexto de esa persona y en función de sus necesidades. Hemos dicho antes que la sociedad cambia y en la sociedad estamos todos, estamos los padres, estamos los hijos, estamos todos. Obviamente estamos frente a lo que se llama, conocemos, ¿no?, por los nativos digitales. Creo que esa es la gran diferencia entre los niños de los 80, los 90, incluso del principio de los 2000 y ya la plena incorporación de las tecnologías a nuestra vida diaria. Los adultos hemos tenido que ir adaptándonos a eso, a veces de manera tan rápida que no nos da tiempo a asimilar ese devenir tan rápido de las tecnologías y cómo afecta a nuestras propias vidas, ¿no? Pero estos niños no, estos niños aprenden en base a las tecnologías, tienen contacto directo con las tecnologías y al mismo tiempo las tecnologías están teniendo una gran influencia, un gran impacto en lo que es su educación. Creo que en muchos sentidos los padres no estamos, padres y educadores, la sociedad, las instituciones, la sociedad en general, hablando en su conjunto, no está todavía tomando conciencia del impacto real que el contacto con las tecnologías, llamémosle internet, redes sociales, todo este mundo está teniendo en la educación o en la no educación o deseducación de los niños actuales, ¿no? El impacto real que esto a largo, medio y a corto plazo está teniendo sobre ellos. Son niños que es verdad que tienen gran autonomía en muchos momentos, que tienen unos talentos, unas capacidades que seguramente en base también a esas tecnologías antes no manejábamos, pero que también empezamos a detectar que son niños con una muy baja tolerancia a la frustración, niños con egoísmos a veces muy desarrollados, exacerbados, no por ellos mismos, sino por cómo se les está educando en muchos casos, y donde, por una parte, hay aspectos muy positivos de su desarrollo, en otros están confluyendo aspectos un poco más conflictivos a la hora de determinar cómo les está afectando la sociedad y el mundo actual y ese mundo tecnológico, ¿no? Hace unos años los padres nos permitían jugar, por ejemplo, en la calle y estaban más despreocupados, se sentían más seguros, aun asumiendo los riesgos que suponía estar en la calle. Y hoy en día, por ejemplo, que nuestros niños están en las casas gran parte de su tiempo de ocio, de compartir el juego antes era un juego físico, obviamente, era de mucha más interrelación social en la calle. Hoy en día hemos pasado a un juego mucho más digital, con donde las interacciones son digitales también. Y sin embargo ves padres que están mucho más preocupados por la influencia que puede tener eso que antes cuando estabas en la calle jugando con tus amigos, con el balón, con lo que fuese, ¿no? Claro, hay padres que eso lo ven y hay padres que tampoco se dan cuenta del riesgo que están asumiendo al dejar durante mucho tiempo esa interacción digital de redes y demás con sus hijos, ¿no? Entonces, hay que ir educando a los niños en la responsabilidad que supone ese contacto con las redes sociales. Las tecnologías ni son buenas ni son malas, como tantas otras cosas, pero hay que educar en ellas, y hay que educar en ellas conociendo los riesgos que se asumen cuando tú las manejas. Entonces, hay una gran responsabilidad por parte de las familias y por parte de los educadores a la hora de que los niños tomen conciencia de esos riesgos y que los padres mediemos en cómo se están ellos, digamos, relacionando a través de esos medios, ¿no? La autoridad es un concepto que en los últimos tiempos yo creo que se ha denostado bastante porque se ha malentendido bastante o porque venimos quizás de una tradición de autoritarismo muy férreo, ¿no? En los años 60, 70, la sociedad, los propios padres, ¿no? Uno de los principios de educación era la autoridad en los colegios, y la autoridad no es mala, ¿no? La autoridad es buena cuando la autoridad significa respeto, cuando la autoridad es una disciplina positiva. Los niños desde que nacemos necesitamos, ante todo, es protección y seguridad. Y esa sensación de protección y seguridad te la va a dar siempre el adulto. Sea tu profesor, sea tu padre, sea tu madre, sea tu entrenador, sea quien sea. Entonces, ¿es mala la autoridad? No, al contrario. La autoridad bien entendida es muy positiva. El autoritarismo sí aporta un sentido mucho más negativo de la autoridad. El niño necesita límites. Y los límites te los da la disciplina positiva y te los da ese respeto a la autoridad bien entendida. Hay quien esto lo ha entendido como que autoridad es falta de cariño, falta de atención, severidad, seriedad. No tiene nada que ver con eso. Se puede ser perfectamente afectivo, cariñoso, cercano, sin caer en el consentimiento, en la sobreprotección, en la falta de límites. No hay nada que agradezca más a un niño
que saber dónde están los límites. Por ejemplo, yo recuerdo de pequeño cuando íbamos a la piscina y había ahí un cartel que decía: los adultos ven el peligro, los niños no. Y esto es así. El niño no tiene conciencia de muchos límites y de qué supone traspasar esos límites, de muchos riesgos y qué supone traspasar esos riesgos. A veces decirle que no a un niño es la mejor manera de educarlo. Y parece que hoy hay ciertas familias que tienen reparo a la hora de decir no. Cuando el no en muchos momentos el niño lo agradece porque le da confianza en que me están protegiendo. Yo he vivido en muchas situaciones en que los niños directamente me han agradecido la exigencia, los límites, y niños que incluso te confiesan que le faltan límites en casa, que es muy significativo. Los niños te sorprenden en muchas cosas y una de las cosas que más te sorprende es cómo madurativamente te hablan en muchos momentos. Me he encontrado muchos casos, son más de 20 años de contacto directo con familias, con niños, con los alumnos, con adolescentes, y te hablan con una sinceridad asombrosa y una honestidad asombrosa diciéndote: es que en mi casa nadie me corrige, es que en mi casa nadie me presta atención a lo que me está diciendo, es que nadie, al final, la exigencia bien entendida, la disciplina bien entendida, los límites bien entendidos, son un aspecto absolutamente fundamental en la educación. Podemos decir que existen dos bloques de preocupación o de retos en la educación, en lo que es la crianza de los hijos, ¿no? Están los miedos, digamos, que siempre se han tenido, es decir, cualquier padre al que le preguntemos: oye, ¿qué te preocupa sobre la educación de tus hijos? Te va a decir que crezca sano, que crezca seguro, que tenga éxito en la vida. Cuidado con el concepto de éxito también, que ahí habría mucho que debatir obviamente, ¿no? Que tenga una buena formación académica, que pueda acceder el día de mañana a un buen trabajo, pero esto también ha ido cambiando mucho. ¿Por qué ha ido cambiando? No tanto por la percepción de los padres, sino por cómo los hijos han ido cambiando la percepción de la vida. Antes la vida estaba como mucho más estructurada y el rol de padre era mucho más en función de qué le tengo que proporcionar a mi hijo para que siga esa estructura de vida. Hoy en día los hijos te sorprenden y dicen: es que esa estructura de vida a mí ya no me acompaña, es que me planteo otras cosas para mi vida. Con lo cual, esos supuestos miedos generales que teníamos antes siguen estando presentes. El padre, la madre siempre tiene preocupación porque su hijo coja el coche y tenga un accidente. Es inherente al ser humano. La emoción del miedo está ahí. Pero el miedo es eso, es una emoción. Lo que no puede suponer es un patrón de conducta en tu vida. Y que las determinaciones, las decisiones que tú tomes con respecto a tus hijos estén basadas en el miedo. Entonces, ¿qué retos afrontamos? Sobre todo, el de la cuestión de las relaciones con las tecnologías es muy importante. ¿Siguen estando presentes los que han estado a lo largo de otras etapas o de otras generaciones? Sí, están ahí. El miedo a las drogas, el miedo a las amistades, el miedo que surgen sobre todo a partir de ciertas edades o de ciertos momentos de la vida, acompañamiento. Para eso, formación y preparación, ¿no? Que decíamos al principio de la charla. Es un reto muy importante, fórmate, prepárate. Si te preparas para ser el mejor médico posible, si te preparas para ser el mejor corredor de maratón posible, si te preparas, ¿por qué no te preparas para ser no el padre perfecto, la madre perfecta, sino el mejor padre, madre que pueda ser para tus hijos? Entonces, prepárate para esos retos y sobre todo desentierra ese miedo, digamos, como enfoque de vida que te está en muchos momentos bloqueando lo que es atender las verdaderas necesidades que tienen tus hijos. Creo que tenemos que aprender a escuchar mucho lo que son las verdaderas necesidades que nos plantean nuestros hijos actuales, no nuestros hijos de lo que nosotros éramos los hijos de nuestros padres y cómo nosotros veíamos la vida y cómo la veían nuestros padres. Ahí creo que hay que hacer una muy clara diferenciación. Como decía, la formación es clave en todos los aspectos de la vida. Cualquier profesional que quiera seguir avanzando en su carrera sabe que tiene que estar adaptándose, que tiene que ser muy flexible, que tiene... antes decíamos, este es el reto más difícil, pero hay que perder el miedo. Y es el reto además más hermoso, es que es el más bonito, es que es la experiencia que más satisfacciones te va a dar en la vida, la paternidad, la maternidad. Hay muchos aspectos que acompañan nuestra vida que te van a reportar posiblemente muchas satisfacciones, pero las que vas a encontrar en tu relación paterno-filial, materno-filial, como esa ninguna. En Avanzar Coaching, ¿qué hacemos? Atender esas necesidades. Lo importante es atender las necesidades de las personas. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesita esa familia?
qué te está demandando tu hijo en este momento y que tú, porque no tienes que tener herramientas para todo ni las respuestas para todo, necesitas que alguien te acompañe en ese sentido y que te ayude a descubrirlas, a aportártelas y a enfocar realmente de una manera eficaz y positiva. Ese es nuestro objetivo y trabajamos con ese perfil siempre de enfocarlo en el momento actual, presente y hacia dónde queremos caminar con esa persona. Creo que la proximidad y la cercanía es una seña de identidad propia que tenemos en Avanzar Coaching y sobre todo que las personas sientan la confianza de que hay un profesional que está junto a ellos en la crianza de sus hijos.